Un cordial saludo para todos, mi nombre es John Guerrero y en este momento vengo a presentar la actividad número 3 de nuestra materia de análisis y diseño de sistemas de información de la UNB. En este momento quiero hacer una explicación breve de qué consta o cuál es el requerimiento de la actividad. Entonces, se plantea un caso de estudio de la Universidad Manuela Beltrán en el que se pretende instalar un conjunto de puntos de información a través de los cuales se quiere facilitar la información a la comunidad universitaria. Se va a presentar una información general, una información administrativa y una información privada. Esa información se va a presentar en cada uno de los puntos. En la información privada hay una salvedad en la cual va a depender el tipo de información dependiendo si el usuario es un alumno o es un profesor. Entonces, lo que se necesita, se va a aclarar también, se explica aquí que los actores del sistema de información son el administrador, es quien carga la información, ¿sí? Hace la carga inicial de los puntos de información. El gestor, que es el que determina la situación, el funcionamiento, desconexión de los puntos de información. El operador, que es el usuario responsable de gestionar el funcionamiento de los puntos de información, ¿sí? O sea, la red, ¿sí? Los puntos de red están funcionando sin inconveniente. Y el usuario final, que es el compuesto por profesores y alumnos, y quienes son al fin y al cabo son los que van a solicitar, ¿sí?, la información. Ellos hacen una solicitud de servicio. Entonces se necesita para este sistema realizar unos casos de uso, ¿sí?, en los cuales se necesita cumplir con una documentación, un título del requerimiento, una descripción del requerimiento, una identificación y descripción de los actores del sistema, una precondición, una secuencia normal, una postcondición, eventos excepcionales y comentarios si existen. Y por último, aquí necesita hacer un prototipo de entradas y salidas que conformarán el sistema. Entonces, vamos a empezar. Ya una vez visto más o menos lo que se necesita elaborar para este sistema de información, vamos a realizar nuestros casos de uso. Se hace el uso del programa Argo UML para realizar los casos de uso. Empezaremos. Cuando una persona llega a un punto de información, lo primero que va a encontrar es un login. Entonces, al ingresar el login va a haber una gestión de usuarios. Ya vamos a aclarar en qué consiste la gestión de usuarios. Luego de que se hace la gestión del usuario, esto va a incluir, ¿sí?, estas son actividades incluir porque van a ser obligatorias. Después del login va a haber una gestión de usuario y luego de esto se va a incluir qué facultad depende de este usuario. ¿Para qué? Para así poderle mostrar la información general, la información administrativa y la información privada, ¿sí?, a la cual el usuario quiere ingresar. Estas tres opciones no son obligatorias. El usuario puede ingresar a la que él necesite, dependiendo de qué usuario deseado, alumno o profesor, va a poder ingresar alguna información de la información privada. Eso lo iremos desglosando poco a poco, pero en sí, digamos que para empezar, esto es lo que tendríamos acerca del ingreso del usuario. Esto es lo que tendríamos como primera vista el usuario en el sistema. Entonces, la documentación sería el ingreso del usuario, el título, el login del usuario, ¿sí? Aquí lo tenemos, login del usuario. La descripción: el sistema permite el login del usuario, su gestión interna de datos personales y su ingreso a la base de datos para otorgarse acceso. Esto lo veremos aquí en gestionar usuarios. Los actores del sistema, dice que es el administrador quien gestiona los usuarios y las bases internas, y el usuario que va a registrar y va a hacer login. El usuario obviamente directamente va a hacer una interacción aquí con el login, pero
por debajo, transparentemente, hay una gestión de usuarios y hay una presentación de información que la va a hacer el administrador por debajo. La secuencia normal: el usuario hace login, el sistema hace gestión del usuario, inscribirlo, editarlo, dejarlo ingresar, se revisa la base de datos para saber a qué facultad pertenece y según esto da los accesos correspondientes. Una post condición: el usuario puede ingresar para escoger el tipo de información que necesita, sea general, administrativa o privada según privilegios. Y los eventos excepcionales, digamos que si aquí hay un login incorrecto, entonces va a haber un anuncio que diga login failure, o si el problema es por fallas técnicas, va a salir un anuncio que dice system failure trail later. Entonces, bueno, es una imagen que copiamos. Esa sería la documentación de nuestro primer caso de uso. Seguimos con la gestión de usuario. Entonces, como ya hemos explicado aquí, hay una gestión de usuario. ¿En qué consta esa gestión de usuario? Cuando el usuario ya hace el login, se va a consultar dicho usuario para hacer su gestión. Entonces se va a consultar en una base de datos, que ya llegaremos a este punto. Entonces, ¿cuál es la idea? Si el usuario va a ingresar por primera vez, se va a hacer un registro. Ese registro consta de ingresar de toda su información básica que la universidad considere pertinente para así poderla ingresar a la base de datos. Entonces, estas son opciones, no son obligatorias, son extend. Hay una relación extendida. Si se quiere editar el usuario, si ya existe, ¿sí? Y simplemente se quiere cambiar algún dato, o si el usuario directamente va a hacer un login si él ya se registró anteriormente. Entonces, estas tres relaciones extend me van a conducir a tres relaciones include, que son obligatorias, que es la consulta, la edición o el registro de dicho usuario a una base de datos general de profesores y alumnos. Una vez se complete dicha edición o registro o login, entonces esta operación va a incluir una carga de ese usuario a la facultad. Perfecto, entonces esta es la gestión de usuario, ¿sí? Entonces, la gestión de usuario, aquí tenemos la documentación, se hace el registro del usuario, que es el título, la descripción del requerimiento, el sistema permite el login del usuario para su registro por primera vez. ¿Sí? Entonces se va a hacer un ingreso de información a la base de datos general de la facultad, de cada facultad, o para el acceso si ya está registrado. Entonces, lo que decíamos anteriormente, eso va a depender si ya está registrado o es primera vez. Los actores, digamos que el que hace el login, pues es el usuario, ¿sí? Quien hace el registro, o el administrador, quien hace toda la alimentación a las bases internas, ¿sí? Y hace todo el proceso de registro internamente. Una precondición: el usuario interesado en información hace el proceso de logueo en el sistema. Y una secuencia: el administrador hace que el sistema gestione el usuario, escribirlo con la información total necesaria, y se revisa la base de datos a ver qué facultad pertenece y según esto da los accesos correspondientes. Aquí no va a interesar si el usuario es alumno o profesor, el sistema lo va a ingresar como un usuario final, y en la base de datos interna ya se va, digamos que a condicionar, o se va a permitir que el usuario quede como alumno, como profesor en determinada lista. Una postcondición: el usuario registró exitosamente, o se le permite el acceso exitosamente, dependiendo si es primera vez o se le permite el acceso y ya estuvo registrado. En algún evento excepcional, en un registro incorrecto de datos, sale el login failure y se le indica donde hay un fallo de ingreso de información. Entonces, si en esta parte del registro hay un dato que está mal ingresado, entonces va a salir un anuncio que diga login failure y se va a indicar con un asterisco o con algún indicador donde hay un fallo de ingreso de información, por ejemplo una cédula inválida, datos de fechas inválidos, etc.
Y si hay un login por fallas técnicas, sale un anuncio de System Failure Try Letter. Entonces que el usuario debe ingresar más adelante porque hay un fallo en el sistema. Esa sería la documentación. Bueno, entonces pasamos aquí. Yo espero haber quedado claro lo que es la gestión del usuario. Entonces aquí se hace el login, se hace la gestión del usuario que explicamos anteriormente y se pasa a una facultad. Aquí tenemos nuestro punto de información, pero antes quiero, bueno, en este momento aquí podemos ver, aquí está el profesor y alumno que hacen parte del usuario final. Ellos son los que van a hacer el login. Ese login va a estar disponible si hay una gestión de carga y mantenimiento de red perfecta. Entonces quiero explicar esta gestión de carga y mantenimiento. Aquí entran partes importantes. Entran partes importantes porque entran los actores del sistema: el administrador, el gestor y el operador. El administrador va a hacer la carga de información, el gestor el funcionamiento del punto y el operador el control de red. Entonces, si hay un funcionamiento del punto, si hay un control de red, se va a poder cargar la información. Todos estos tres aspectos están unidos, están unidos conjuntamente para permitir el login del usuario. Si alguno de estos no existe o falla, el login se va a poder hacer, pero va a salir un error en el sistema. ¿Por qué? Porque, digamos, si no hay red, no se va a poder acceder a la información ya cargada. Si el punto no está disponible, no se va a poder acceder a la información cargada. Si no hay información, igualmente no se va a poder acceder, pero no va a haber ningún tipo de información, es como no va a hacer nada. Entonces es muy importante este punto de este caso de uso de carga y mantenimiento para permitir el login. La documentación. El título: carga y mantenimiento de la información. Descripción: el sistema recibe la carga de información por parte del administrador. Se determina el funcionamiento global del punto por parte del gestor y se hace el control de la red por el operador. Los actores son el administrador, el gestor y el operador. Precondición: el funcionamiento de los puntos de información y de red general debe estar a punto para que se pueda cargar la información y se preste la disponibilidad del sistema al usuario final. Esa es la precondición. Si no existe eso, no se le va a poder prestar el servicio al usuario final. La secuencia normal: el gestor y el operador disponen del control y funcionamiento de la red en cada uno de los puntos. El administrador carga la información para que haya disponibilidad de login de acceso al usuario final. De no existir esto, va a haber un login failure. La postcondición es el sistema presenta disponibilidad para que el usuario final pueda loguearse. Y los eventos excepcionales, lo que haya mencionado: si hay fallas en el funcionamiento de red de datos, los autores deben enterarse a través de alarmas en el sistema. Si esos son eventos excepcionales, si hay una falla en alguno de estos tres eventos, se debe establecer una alarma en el sistema para que ellos, pues, dependiendo de a quién le corresponda, acuda a revisar y ponerle, digamos, que ya disponibilidad del login del usuario. Ahora sí, vamos a nuestro punto de información. Bueno, tenemos ya nuestro punto de información. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los actores que vienen a ser el usuario final, los proveedores o alumnos que vienen a ser parte del usuario final. El login, ¿sí?, que ya lo hemos explicado anteriormente, cómo sería el ingreso, ¿sí?, del usuario, cómo sería esa gestión de usuario, y la carga gestión de carga y mantenimiento de red que lo presentamos anteriormente. Entonces, al hacer el login, si esta parte, la gestión de carga y mantenimiento, sea su respuesta positiva o negativa, nos va a presentar una bienvenida, o nos va a hacer un login failure, en el cual nos va a explicar que el sistema tiene error. Si esta parte no está disponible, va a haber un login de error, un anuncio de error. Y si esta parte es positiva, entonces el login nos va a permitir ubicarnos en una facultad
ya en el proceso hecho en la gestión de usuario, en el cual habíamos explicado sí, la ubicación de cada usuario en una base general. Entonces, una vez hecho eso y se tenga, digamos que la base de datos disponible de la facultad, de cada alumno o profesor, entonces se nos va a presentar lo siguiente. Estas son actividades incluir, porque digamos que en el login se va a establecer de qué facultad es el usuario final. ¿Para qué? Pues para permitir el acceso a la información de cada facultad. No es lo mismo ingresar una información de la facultad de, no sé, de ingeniería, o la facultad de economía, o de psicología, o de derecho, etc. Entonces, dependiendo de esa facultad va a haber una información disponible. En este caso tenemos información general, que es la información cultural o la información extra académica. Todas estas actividades son extend porque no son obligatorias. El usuario, si el que está ingresando, ya va a decidir si ingreso a esto, o a esto, o a esto, o a esto, etc. Y dependiendo también de su rol. Entonces, va a haber también una información administrativa, que son digamos que los plazos de matrícula de la facultad, las fechas de exámenes, la normatividad y los avisos. Y como se explicó anteriormente, aquí en la gestión de usuario ya se va a ubicar a este personaje, ya se lo va a ubicar aquí en una base general, ya sea profesor o alumno. Entonces, aquí en el punto de información, una vez ingrese ya al sistema, lo va a ubicar en una facultad, ¿sí? Y en el rol de alumno o profesor. Entonces, aquí en esta parte de la información privada, entonces el usuario, vemos el ejemplo que sea un alumno. El alumno va a registrarse, se lo va a ubicar en la facultad y va a querer ingresar, digamos, a la información de docentes. Va a haber un anuncio de error, un login failure, diciendo que no posee los derechos o los privilegios para ingresar a dicha información. Igual con la asignación horaria de un profesor, solamente va a tener derecho a la información de la carrera que está cursando y a su malla curricular dependiendo de su facultad. Y caso contrario con el profesor, ¿sí? Cuando él quiere ingresar acá digamos, a la información de la carrera en curso, a la malla curricular de los estudiantes, pues no va a tener el acceso. Entonces, ahí tenemos explicado ya cómo funcionaría el caso de uso ya del punto de información, teniendo en cuenta, sí, los aspectos de los casos de uso que son anteriormente explicados, los cuales nos van a permitir llegar a este punto. Entonces, ¿cuál sería la documentación? Tenemos aquí el título de requerimiento, ingreso al punto de información universitaria, la descripción del requerimiento, el sistema que previamente tiene una evaluación de disponibilidad, permite el login del usuario, dependiendo del registro tendrá acceso a la información necesitada. Entonces, aquí ¿no? Tiene una evaluación de disponibilidad. Esto es lo que nos referíamos aquí a la gestión de carga y mantenimiento de la red. Los actores del sistema, el usuario final, ya son profesores o alumnos quienes hacen todo el proceso, aunque por debajo y de forma transparente trabajan todos los demás actores, el administrador, el gestor y el operador. Sin la gestión de ellos es imposible que el sistema se lleve, o el punto, en este caso el punto de información, se lleve a cabo. Una precondición, el funcionamiento de los puntos de información y de la red en general debe estar a punto para que se pueda cargar la información y el logueo se presente disponible para el usuario final. Si hay una falla acá, pues el usuario se va a loguear, pero el sistema va a arrojar un error, como lo explicaba, que no hay disponibilidad en el momento de información o el sistema tiene una falla. Y esto va a incurrir a que haya, digamos que un tipo de sensor, como lo explicábamos acá anteriormente, aquí en la carga de mantenimiento, cuál es el punto de falla para el personaje, ¿sí? Que necesita actuar. La precondición, el funcionamiento de los puntos de información y de la red debe estar a punto. ¿Sí? La secuencia normal, el usuario se logra en el sistema, al no haber fallas en la gestión de la carga y mantenimiento se le permite acceso, a lo contrario de un anuncio de falla o error en el sistema.
Al acceder se determina la facultad a la que pertenece y luego se presenta la información general, administrativa o privada a la que tiene acceso. En el login ya se ha determinado si es profesor o alumno, proceso que se hizo en el registro, por lo cual el acceso a la información privada es limitado, lo que habíamos explicado ya en este punto de acá. ¿Sí? La información privada es limitada. Como aquí ya se determina si es alumno o profesor, el acceso a esta información es limitado. Eventos excepcionales: si hay fallas en el funcionamiento de la red o en la muestra de datos, el sistema saca anuncios del logo failure. ¿Sí? O si hay fallas técnicas, sale un anuncio de System Failure, Try Letter. Si un alumno requiere acceso al módulo de profesores, no se le permite acceso, sale un anuncio Teachers Only. Igual a los profesores que deseen acceso al módulo solo alumnos, entonces sale un anuncio que es Students Only. ¿Listo? Entonces este sería la presentación de nuestro diagrama de casos, nuestros 4 diagramas de casos para llegar a este final. Entonces espero que ya haya quedado claro cómo se interpretó de la mejor forma posible, espero, el funcionamiento del sistema planteado. Entonces hay ya la documentación de los casos que presenta aquí y los diagramas de caso. Entonces procedemos a el punto final, que sería, dice, el prototipo de entradas y salidas. Este prototipo lo realizamos en un software llamado DIA, en el cual hicimos, digamos que un diagrama, algo parecido a un diagrama de bloques, en el cual queremos explicar brevemente lo que ya hemos hecho en el diagrama de casos de uso. Las entradas, va a haber una carga de información de la UMB, ¿sí? De la universidad. Aquí van a entrar pues el administrador, ¿sí? Aquí entra el administrador, el cual va a cargar la información general, actividades culturales, actividades extraacadémicas, la información administrativa, que son los plazos de matrículas, fechas de exámenes, normas, avisos. Y aquí, dependiendo sea para el profesor o para el alumno, entonces va a haber una información de docentes y asignación horaria, y una información de carrera en curso y la malla curricular. Digamos que eso en sí es como la entrada principal que va a tener por parte de la universidad y sus administradores o el administrador del sistema. El gestor y operador va a hacer una entrada de procesos de mantenimiento del sistema. Eso también es una entrada porque van a existir unos procesos que se van a hacer internamente en el sistema. ¿Sí? Van a haber un procesamiento de comandos, procesamiento de datos, bueno, etcétera, que van a permitir el mantenimiento del sistema y la disponibilidad. Y obviamente como entrada también es el registro del usuario, en el cual el usuario va a hacer el login, y en el login va a entrar el registro de nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, carrera, facultad, etcétera. Toda esa información que va entrante al sistema y que luego se va a procesar internamente. Una vez se tiene la información de la OMB por parte del administrador, entonces se va a consolidar por el sistema se va a consolidar esa información dependiendo de la facultad. Sí, como ya explicamos anteriormente, no es lo mismo ingresar a una facultad que otra. A mí me interesa lo que yo estoy estudiando, necesito información de lo que yo estoy estudiando. Entonces se va a clasificar la información internamente por el sistema. Igual se va a clasificar una base de datos por usuarios de la facultad. Entonces aquí va a haber una interrelación, ¿sí? Va a haber una interrelación entre la información y las bases de datos de los alumnos o del usuario final para expresarnos mejor, sea profesor o alumno. Entonces va a haber una base de datos que lo va a interrelacionar con la información consolidada. Y como salida tenemos la información solicitada ya clasificada, ¿sí? Si yo soy de ingeniería y quiero encontrar, no sé, me voy a loguear, mi nombre es John, mi apellido, ingreso mi registro, el sistema está disponible.
quiero ingresar, no sé, a la información extra académica. Entonces va a haber una interrelación de mi base de datos en el cual ya se va a determinar que soy de ingeniería, me va a interrelacionar con mi información disponible de ingeniería, ¿sí? Y me va a sacar la información solicitada clasificada. Si el sistema, el proceso de mantenimiento del sistema tiene un fallo o hay algún fallo de algún tipo, el sistema lo que me va a anunciar, me va a sacar un anuncio de error. Entonces digamos que este diagrama del sistema, que como lo habíamos visto en un comienzo, la idea es hacer una descripción rápida, no profunda, sino digamos que hacer una descripción lo más concisa posible de lo que son las entradas, el proceso y la salida del sistema, lo que he tratado de hacer en este momento, y espero empezar con esto ya terminada la actividad. Sí, espero pues haber podido cumplir con los requerimientos y agradezco su amable atención. Muchas gracias.